¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Esaí Cholot Ocelot, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial, semestre 7, grupo Z. Esta es la materia de Estadística Inferencial 2 a cargo del maestro Juan José Rosario Morales Ibarra. Estamos en la unidad número 2. Vamos a presentar la tarea número 1 del tema de correlación y regresión. Correlación y regresión. Vamos a dar algunas definiciones de lo que es la correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Dice que el valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, menor o igual que -1 de R o menor o igual que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a analizar el ejemplo que dice que es el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Contained in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Las preguntas son las siguientes. Dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y la pregunta número 2 dice que si parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos los datos que vamos a utilizar para poder desarrollar el siguiente ejemplo. Aquí ya lo tenemos en este archivo que es de Minitab. Yo ya lo tengo ejecutado de este lado. Como nos dimos cuenta, son 10 datos que nos están proporcionando. Y vamos a empezar el desarrollo del ejemplo. Nos vamos a ir a lo que es estadísticas, estadísticas básicas, a correlación. Aquí vamos a seleccionar qué es el coeficiente intelectual. Aquí nos pide las variables. Aquí no afecta cuál vaya primero y cuál vaya después. Coeficiente intelectual, tamaño del cerebro. En opciones, aquí podemos ver que el método que se va a utilizar es el método de Pearson. Y pues por default el nivel de confianza nos pone que es al 95.0%. Le damos en aceptar. Aquí en gráficas le vamos a poner que aquí
quitamos la palomita del recuadro, aceptar, y en resultados vamos a poner que sea el método, la matriz de correlaciones y una tabla de correlaciones en pareja. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí podemos ver, aquí dice que el método utilizado fue el método de Pearson y las filas utilizadas son 10. En las correlaciones tenemos que es el tamaño del cerebro en centímetro cúbico y el coeficiente intelectual fue de 0.179. Y aquí en las correlaciones en pareja de Pearson tenemos que la muestra 1 es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la muestra 2 es el coeficiente intelectual. Como ya habíamos dicho, la correlación es de 0.179 y el nivel de confianza 95% para P va de menos 0.508 a 0.727 con un valor P de 0.620. Ahora vamos a realizar una gráfica para explicar más a detalle los valores que obtuvimos. Nos vamos a ir a gráfica, gráfica de dispersión, en donde es con regresión, aceptar. Aquí en la variable y vamos a poner que es el tamaño del cerebro y acá del coeficiente intelectual y le damos aceptar. Aquí tenemos una gráfica de dispersión de coeficiente intelectual bis tamaño del cerebro. Aquí podemos ver cómo los 10 datos que nos proporcionaron están dispersos en esta gráfica. Aquí podemos ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son los 10 datos que nos están proporcionando para el desarrollo del ejemplo. Si nos posicionamos en un punto, aquí podemos ver que el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos es de 965 y el coeficiente intelectual es de 90. Y va variando de acuerdo a los puntos en los que nos posicionemos. Aquí tenemos que viene siendo el último, que es el tamaño del cerebro centímetro cúbico es de 1285 y el coeficiente intelectual de 102. Ok, ahora vamos a realizarlo utilizando el asistente. Nos vamos a ir a asistente en regresión simple, en lineal. Aquí teníamos que en la columna Y vamos a poner el coeficiente intelectual y en la columna X el tamaño del cerebro. Y aquí en el nivel significancia vamos a dejar lo que el sistema nos está poniendo por default, que es el 0.05. Le damos a aceptar. Y aquí este, nos arrojó varias tablas. Aquí tenemos, vamos a analizar el primero. Dice que la correlación entre Y y X, que va del -1 al 1, dice que la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, ya que P es mayor a 0.05. Aquí podemos ver que la correlación nos dio de 0.179 redondeado, pues es igual a 0.18. Aquí dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y igual a 71.83 más 0.02862. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir coeficiente intelectual para un valor de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos o hallar configuración de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos que corresponda a un valor o rango de valores deseados. Para coeficiente intelectual, una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Y aquí podemos ver que el porcentaje de variación explicado por el modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación en el coeficiente intelectual.
Aquí dice, existe una relación entre Y y X. La relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, ya que P es mayor a 0.05. Aquí la pregunta dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y aquí pues dice que no es estadísticamente significativo, ya que P es mayor a 0.05. Aquí tenemos una gráfica de regresión para el coeficiente intelectual. Es un poco parecido a la que ya hayamos analizado aquí. Aquí tenemos un punto que viene siendo la de la fila 4, que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, viene siendo lo que es un valor atípico. Es igual a 1285 con un coeficiente intelectual de 102. Aquí nos dice que X es poco común. Y aquí podemos ver que tenemos el modelo seleccionado lineal con un modelo alternativo cuadrático. Aquí nos está dando dos modelos. Nos vamos con con la siguiente gráfica, que es la regresión para coeficiente intelectual. Aquí podemos ver los 10 datos que nos proporcionaron. Y aquí tenemos una gráfica de predicción. Aquí, como nos damos cuenta, son 10 datos los que nos proporcionaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero en este caso, como es una gráfica o un informe de predicción, aquí nos dan valores que van que están dentro de los 10 valores que nos proporcionaron. Aquí es de predicción porque nos están poniendo otros valores. Y pues sería todo del ejemplo. Vamos a continuar con lo que es la presentación del tema de correlación. Ahora tenemos un ejercicio que dice que es el calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Air Policy Institute, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí tenemos los datos en esta tabla, están los datos que vamos a utilizar para el desarrollo del ejercicio y aquí ya también lo tenemos en lo que es un, un archivo de Minitab. Yo ya lo tengo ejecutado de este lado. Vamos a realizar lo que vamos a irnos a estadísticas básicas, perdón, a correlación. Aquí vamos a poner que es la temperatura y el CO2. En resultado ponemos en pareja las gráficas, aceptar. Y aquí tenemos que el método el que vamos a utilizar es el de correlación de Pearson con un nivel de confianza del 95%, ya que es el que nos pone el sistema por default. Aceptar, aceptar. Aquí tenemos que el método es un tipo de correlación de Pearson y las filas utilizadas son 10. En las correlaciones tenemos que el CO2 parte por millón, la temperatura grado en centígrado es igual a 0.892. Y tenemos que el nivel de confianza, el 95%, va de 0.598 a 0.974 y el valor P es de 0.001. Vamos a realizar la gráfica, nos vamos a gráfica, gráfica de dispersión, con regresión, aceptar. Aquí tenemos que en la variable X tenemos el CO2 y en la variable Y tenemos la temperatura. Le damos aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos los 10 datos que nos proporcionaron. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Si nos ponemos en un punto, podemos ver que
el CO2 por millón es igual a 314, perdón, y la temperatura es igual al grado centígrado igual a 13.9. Esta es una gráfica de dispersión. Ahora lo vamos a hacer con el asistente. Nos vamos a ir a regresión. Regresión simple. En la columna Y vamos a poner aquí la temperatura y en la X el CO2. Uno que sea lineal y el nivel de significancia al 0.05 lo vamos a dejar como nos lo está dando por default el sistema, ya que en el ejercicio no nos pide que hay que cambiarle o a un determinado nivel de confianza, de significancia, perdón, le damos en aceptar y aquí tenemos las diferentes gráficas que nos arroja el asistente. Aquí podemos ver que la correlación positiva de R es igual a 0.89, va de -1 a 1 e indica que cuando CO2 parte por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Aquí este es lo que nos dice dice la correlación mide que también describe una línea de la recta la relación entre y y x, su valor varía de -1 a +1. Las relaciones más fuertes están más cerca de -1 o +1, mientras que las relaciones más débiles se acercan más a cero. Una correlación de +1 indica una relación positiva perfecta. En este caso, todos los datos se ubican en una línea recta con una pendiente positiva ascendente. Una correlación de -1 indica una relación negativa perfecta. En este caso, todos los datos se ubican en una línea recta con una pendiente negativa descendiente. Y en la parte de aquí en medio dice que el porcentaje de valor explicado por el modelo. Dice que el modelo de regresión puede explicar 79.56 en la variación de temperatura. Y aquí la relación entre temperatura y CO2 por millón es estadísticamente significativa, ya que P es menor a 0.05. Y aquí ya tenemos otras gráficas. Aquí tenemos una gráfica de predicción, teniendo los 2, 3, 5, 7, 9, 10 datos que nos proporcionaron. Y bueno, pues entonces podemos concluir a la pregunta que dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí podemos concluir que sí, que sí existe una correlación lineal. Bueno, pues de mi parte sería todo con lo que es el tema de correlación. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar con el tema de correlación y regresión. Vamos a ver lo que es la regresión. Vamos a ver algunas definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir,
Residuo es igual a y observado menos y predicho igual a y menos y. Y observado menos y predicho. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Tenemos el siguiente ejemplo, que es la edad y el tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos los datos en este documento. Ya lo tengo ejecutado en Minitab. Son 40 datos que vamos a manejar. Lo primero que vamos a hacer es irnos a estadísticas. Nos vamos a lo que es regresión, gráfica de línea ajustada. En la pendiente, en la Y vamos a poner lo que es la cintura en centímetros de hombres y en X la edad de hombres. Y aquí le damos en gráficas, le damos 4 en 1, le damos a aceptar. En opciones tenemos que el nivel de confianza está en 95.0% y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestros resultados. En la primera pregunta dice que determinemos la ecuación de regresión, y la ecuación de regresión es que el tamaño de la cintura del hombre es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Y el resumen del modelo tenemos que S es igual a 5.58772, R cuadrado es igual a 71.41 y R cuadrado ajustado es igual a 70.66%. Y en el análisis de la varianza tenemos que la fuente es la regresión 1, 2, 2963.20 y el valor de P es igual a 0.000. Aquí tenemos la gráfica de línea ajustada y aquí tenemos las gráficas de residuos. Aquí el ejercicio dice que determinemos la ecuación de regresión, que fue la primera que ya mencionamos, de ahí la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura. Ok, pues aquí tenemos lo que es la gráfica de residuos, tenemos 4. Tenemos la gráfica de probabilidad normal, tenemos la gráfica de ajustes, tenemos un histograma y tenemos una gráfica de orden. Ahora nos pide el problema que determinemos de acuerdo a la ecuación de regresión el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años. El ejercicio dice que determinemos la ecuación de regresión, luego determinar la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años. Ok, vamos a utilizar la ecuación que nos dieron, que es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. En este caso el ejercicio nos dice que determinemos cuando el hombre tiene 20, 40 y 60 años. Aquí ya lo hicimos, tenemos aquí los resultados de la ecuación. A los 20 años es de 72.158, a los 40 84.676 y a los 60 años 97.194. Ahora lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer ahora con el asistente. Asistente, regresión.
regresión simple, lineal, edad de hombre y tamaño de cintura. Ok. Aceptar. Y aquí tenemos otras gráficas que fueron realizadas con el asistente. E igual en el inciso que dice que en base a la predicción aquí mismo aquí tenemos una gráfica de predicción. Aquí tenemos una gráfica de predicción. Y aquí podemos ver en esta parte que la correlación positiva R igual a 0.85 indica que cuando el tamaño de la cintura del hombre aumenta, la edad del hombre también tiende a aumentar. Y pues aquí tenemos la resolución del ejemplo. Ahora nos vamos al ejercicio que dice que la edad y el tamaño de cintura de mujeres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a la edad de 18, 36 y 54 años. Aquí ya tenemos nuestro documento con los datos que ya está ejecutado de este lado. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, perdón, a regresión gráfica de línea ajustada. Aquí va la cintura y la edad. En gráficas va a ser 4 en 1. En opciones aquí el nivel de confianza al 95%. Le damos a aceptar. Aquí tenemos que la cintura en centímetros de mujeres es igual a 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer, que se viene siendo la ecuación de regresión, y también nos pide la gráfica de residuos. Ok. Esta es la ecuación y el resumen del modelo es 5.84189. R cuadrado es igual a 65.35 y R cuadrado ajustada igual a 74.70%. El análisis de varianza tenemos que P es igual a 0.00. Aquí tenemos una gráfica de línea ajustada. Aquí podemos ver cómo están dispersos los 40 datos. Aquí tenemos la gráfica de residuos. Tenemos una de gráfica de probabilidad normal, una gráfica de ajustes, un histograma y una gráfica de orden. Aquí pues ya de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio, aquí tenemos la ecuación y tenemos la gráfica de residuos. De ahí nos pide el ejercicio que determinemos la medida de la cintura para una mujer a la edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí ya tenemos los resultados que nos está pidiendo el ejercicio. De acuerdo a la ecuación, tenemos que es para 18 años es 68.691, para 36 años 83.262 y para 54 años es igual a 102.45. Ahora lo vamos a hacer con el asistente. Nos vamos a ir a regresión simple. Es edad de mujeres, cintura en centímetros y edad de mujeres. Lineal, aceptar. Y aquí tenemos
que la relación entre cintura en centímetros mujeres y media de mujeres es estadísticamente significativa, ya que P es igual a menor a 0.05. El modelo de regresión puede explicar el 73.35%. Y aquí la correlación positiva R 0.87 indica que cuando la edad de mujeres aumenta, la cintura de centímetros mujeres también tiende a aumentar. Bueno, entonces esto sería todo de mi parte con lo que es el tema de regresión. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar con la variación e intervalos de predicción. Vamos a ver algunas definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y predicción es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la medida de valores Y muestrales es Y. La desviación es Y desviación. La desviación total de x, y es la desviación vertical y menos y, que es la distancia entre punto x, y la recta horizontal que pasa por la media muestral y desviación total. La desviación explicada es la distancia vertical y predicha menos y desviación, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral y desviación. La desviación sin explicar es la distancia vertical y menos y predicha, que es la distancia vertical entre el punto x, y la recta de regresión. La distancia y menos y predicha también se conoce como residuo. La desviación es la desviación total, es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Tenemos aquí un ejemplo, dice que imagine una muestra de datos pareados x, y que incluye los valores específicos 5,19. Aquí podemos ver 5,19. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre x y la ecuación de la recta de regresión es y predicha igual a 3 más 2x, y la media de los valores de y está dada por y desviación igual a 9. Aquí hay otro ejemplo, dice uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19. El punto 5,3 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión y predicha igual a 3 más 2x produce y igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión, y predicha igual a 3 más 2x para obtener y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicho igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta en regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total a partir de y desviación igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y desviación igual a 19 menos 9 es igual a 10. Y la desviación explicada a partir de y igual a 9 del punto 5,19 igual a y predicha menos y desviación es igual a 13 menos 9 igual a 4. Y la desviación sin explicar a partir de y desviación igual a 9 del punto 5,19 y igual a menos y predicho y igual a 19 menos 13 es igual a 6. La variación es la variación total es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada
es la proporción de la variación y que se explica por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación r cuadrada es la cantidad de variación en y que se explica por la recta de regresión. Se calcula r cuadrada igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denotada con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí tenemos un ejemplo que dice del peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera en millas sobre galón. Dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Aquí tenemos los datos, ya los tengo ejecutados aquí en Minitab. La pregunta número 5 dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el combustible en carretera. Ok, aquí tenemos que para el nivel de confianza va del 22.4314 a 31.6236. Ahora vamos a hacerlo con el asistente. Regresión simple, lineal. Aquí tenemos que es carretera millas por galón, peso en libras, aceptar. Y aquí tenemos que la correlación negativa de igual a menos 0.81 indica que cuando peso en libras aumenta, carretera en millas por galón tiende a disminuir. El modelo de regresión puede explicar 65.02% de la variación en carretera millas por galón. Y la relación entre carreteras millas por galón y peso libre es estadísticamente significativa, ya que P es menor que 0.05. Y pues aquí terminamos con el ejemplo. Vamos a continuar con otro ejercicio que dice de la siguiente manera. El ejercicio es estatura y peso de hombres. Dice, suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Dice que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso y qué porcentaje de la variación total de peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%.
Bueno, aquí yo tengo ya algunos valores que ya realicé en Minitab y ahorita vamos a ver cómo lo hicimos, ¿va? Aquí tenemos ya nuestros datos. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, otra vez regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí vamos, nos pide que es en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras. Estaturas en pulgadas. Bueno, aquí era peso en libras y estaturas en pulgadas. Aquí tenemos los los dat las ok, aquí vamos a ver, aquí es diferente. Aquí tenemos que aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, es lo mismo de los datos que ya tenemos aquí. Aquí ya lo tenemos, que es nuestra ecuación es 58.00 más 0.0599 pesos libra. El coeficiente es el término, el coeficiente 58.0 y el peso en libra 0.0599. Nuestro valor P es igual a 0.00 y 0.001. El resumen del modelo, la desviación es de 2.6862, R cuadrada es igual a 27.27%, R cuadrada igual a 25.36 y R cuadrada ajustada o predicho es igual a 19.30. Dice que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí tenemos lo que es el análisis de varianza. Nuestro valor P es igual a 0.01 y nuestro porcentaje es de ¿qué porcentaje es la variación total de peso en los hombres explicados por correlación lineal entre la estatura y el peso? Esto es igual a 19.30%. Luego dice que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Estadística, regresión y predecir. Y aquí 70. Tenemos que es de 62.1924. Es de 62.1924 y el nivel de confianza al 95% va de 58.7943 a 65.5906. Ahora lo vamos a hacer con el asistente, regresión simple, peso en libras, estatura en pulgadas. Y aquí tenemos que la correlación positiva es igual a 0.52. Indica que cuando la estatura pulgadas aumenta, el peso libras también tiende a aumentar y el modelo de regresión puede explicar 27.27% de variación
en peso en libras y la relación entre el peso en libras y estatura pulgadas es estadísticamente significativo, ya que P es menor a 0.05. Aquí tenemos dos valores atípicos que están fuera de, y pues con esto terminamos lo que es el ejercicio del tema de regresión. Muchas gracias. Ok, para finalizar vamos a hablar acerca de lo que es regresión múltiple. Vamos a dar lo que son algunas definiciones. Dice que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 y así sucesivamente. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada denota aquí tenemos que R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercana a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2 e es igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P, selecciona una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor P. Considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trata de incluir solo unas cuantas variables. Tenemos el siguiente ejemplo que dice que es el rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas sobre galón sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud del frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Determina la mejor ecuación de regresión y cuál sería el rendimiento de combustible en carretera por un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud 195, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera? Mejor ecuación de regresión. Ya tenemos aquí nuestros datos. Nos vamos a ir a estadística, regresión, ajustar modelos de regresión. Aquí vamos a seleccionar, aunque aquí no es cancelar.
Estadística, regresión, regresión, ajustar modelo de regresión. Aquí tenemos que es la carretera millas por galón y tenemos que es el peso en libras, el frenado en pies, el desplazamiento o capacidad volumétrica. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestros resultados. Tenemos que es el peso en libras, frenado en pies, a ver, y el desplazamiento, capacidad volumétrica. Aquí me faltó agregar uno. Aquí el problema dice, el ejercicio dice que utilicemos los siguientes valores de predicción, que es peso del automóvil, longitud, frenado, cantidad de cilindros y desplazamientos. Longitud y peso en libras, longitud, frenados, cilindros. A ver, peso en libras, longitud pulgadas, frenado pies, cilindros y desplazamiento. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión. Sin embargo, el problema dice que determinemos la mejor ecuación de regresión. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. Ahora nos vamos a ir a estadísticas, regresión, regresión, ajuste modelo de regresión y ahora solo vamos a incluir peso en libras, desplazamiento y cilindros. Peso en libra, desplazamientos y cilindros. Aquí tenemos, vamos a analizar nuestros datos. Aquí tenemos nuestros residuos, nuestras gráficas de residuos. Tenemos que es una gráfica de residuos de probabilidad normal, una de ajuste, una de histograma, una de orden, una de diagrama de Pareto de perfecto estandarizado. La respuesta. Y aquí tenemos que nuestro ajustico diagnóstico para observaciones poco comunes son 24 por galón es 37, ajuste 28,91, residuo de 8,09 y residuo estándar de 3,69. Tenemos un análisis de varianza y aquí disminuyendo las variables tenemos que esta puede ser nuestra mejor ecuación. Luego dice que cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 400 libras, 195 pulgadas y 142 de frenado. Nos vamos a estadística, regresión, regresión, predecir. Peso en libras dice que es de 4.000 libras. Desplazamiento es de 142 y son 6 cilindros.
Y aquí tenemos que es peso en libras 4142,6. Tenemos un ajuste de menos 117,823, un nivel de confianza al 95% que va de menos 371,993 a 136,348. Luego dice qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas en regresión, regresión, optimizador de respuesta, maximizar, aceptar. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera en la mejor ecuación de regresión? Aquí tenemos que el máximo, el inferior es de 25, el objetivo es 38, importancia de 1. Tenemos que la solución es 1, peso de libras 2595, un desplazamiento de 1,8 con 8 cilindros, una carretera de millas por galón con un ajuste de 36,2284, una deseabilidad compuesta. Aquí tenemos esta gráfica. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, regresión. Vamos a analizar cada una de las gráficas. Nos vamos con la gráfica factorial. Aquí tenemos el peso en libras, tenemos el desplazamiento, tenemos los cilindros. Ahora nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, regresión, perdón, regresión, gráfica de contorno. Aquí tenemos esta gráfica. Ahora nos vamos a estadísticas, regresión, regresión, gráfica de superficie. Aquí tenemos que va de 5. Aquí tenemos el peso en libra, el desplazamiento. Y la gráfica superpuesta de contorno. 6 y 8. Mm, mm, mm. Y pues aquí terminamos con el ejemplo. Ahora nos vamos con el que sigue, que viene siendo el ejercicio. Dice que utilicemos el siguiente conjunto de datos y terminemos la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta. Utilicen las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas? Pesa 175 libras y su cintura es de 95. Utilizar solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Nos vamos a ir a estadística, regresión, regresión, ajustar modelo de regresión. Aquí dice que la variable sea de donde el colesterol sea la variable de respuesta. Peso, colesterol, edad, estatura, peso y tamaño.
edad, estatura, peso y tamaño, edad, estatura, peso, aceptar. Aquí tenemos que valor de P es de 0.0. Tendríamos que, perdón, vamos a buscar la mejor ecuación de regresión. Vamos a tomar lo que ahora como cintura y constante. Y cintura y regresión, estatura, prueba, peso libre, cintura. Ok, aquí me faltó una que es la edad. Ok, aquí está. Vamos a edad y cintura. Y aquí tenemos nuestra mejor ecuación, que es igual a menos 1107 más 12.85 cintura más 9.50 de edad. Luego dice que cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años. Estadística, regresión, predecir, edad 40 y 70 pulgadas. Sería de, ¿cuál sería, cómo dice la pregunta? ¿Cuál sería la cantidad de colesterol? La mejor cantidad de colesterol sería de 170, este, va de menos 25 a 370. Y luego dice qué característica tendría tener un hombre para tener un nivel de colesterol 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica debería tener? Pues debería tener 40 años y 70 de cintura. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.